Pues hermanos queridos, es realmente un gozo estar con ustedes. Les amamos mucho. En la iglesia oramos por ustedes siempre, continuamente. Están en nuestras oraciones, los hermanos allá los aman también. Veo algunos rostros nuevos y qué alegría, ¿no? Que ustedes puedan ser participantes de la vida de esta congregación local y que también puedan aportar lo que el Señor ha hecho en ustedes para la bendición de la iglesia y que la iglesia los bendiga, porque de eso se trata la iglesia, ¿no? La iglesia es un cuerpo y cuando nosotros nos integramos a la vida de una iglesia, cuando alguien se hace miembro de una iglesia, en realidad no es con la iglesia en el sentido que la gente lo entiende, como si fuera una institución, sino es con nuestros hermanos. La Biblia dice que somos miembros de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Esto es lo que los antiguos reformadores le llamaban la comunión de los santos. La comunión de los santos es comunión con el Dios Trino, comunión con el Padre a través de Cristo por el Espíritu Santo. Esa es la comunión de los santos, pero no es solamente comunión con Dios, es comunión con su pueblo. La comunión de los santos es Cristo en medio de nosotros y nosotros unidos en el amor de Cristo, sirviéndole, adorándole. Bueno, eso, hermanos, es un privilegio muy grande y me alegro mucho de poder estar acá con mi esposa Raquelita, está conmigo y también una sobrina de ella que nos está visitando ahora desde nuestro país, Guatemala. Muy bien, hermanos queridos, esta mañana, como el pastor Merino me ha dado el privilegio de estar aquí con ustedes en los dos servicios, yo quiero ofrecer dos meditaciones, hermanos, que espero que nos ayuden a todos, comenzando por mí y a cada uno de nosotros, a cultivar mejor nuestra relación con Dios. El tema central es viviendo en la presencia de Dios. ¿Cómo vivir en la presencia de Dios? Vamos a usar un pasaje del Nuevo Testamento en el primer sermón y en el segundo sermón vamos a usar un pasaje del Antiguo Testamento. El pasaje que vamos a usar en este momento lo encontramos en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y luego por la tarde vamos a usar el Salmo 139. Ambos, hermanos, nos hablan de la vida del creyente en la presencia de Dios. Nosotros tenemos muchas necesidades. Vivimos en un mundo muy complejo, somos muy débiles, somos seres humanos con emociones, con necesidades físicas, necesidades familiares, muchas necesidades, pero nuestra necesidad suprema es Dios, es a Él al que necesitamos. Porque todas las demás cosas, hermano, el Señor Jesucristo las llamó añadiduras. Todo es añadidura. Y aunque nosotros necesitamos las añadiduras, necesitamos en realidad al Dios que nos da las añadiduras. Por eso es que el Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Necesitamos a Dios, necesitamos al reino, necesitamos el reino. Así que el tema de vivir en la presencia de Dios, hermanos, es supremamente importante para nosotros. Muy bien, vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 10 y vamos a leer desde el verso 19 hasta el verso 31. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Hubo un hombre en la Biblia del cual conocemos muy poco. La Biblia lo menciona apenas en un par de versículos en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento lo menciona casi como si fuese casual la mención. Pero sin embargo ese hombre nos enseña algo muy importante. Ese hombre se llamaba Enoc. Y lo único que se dice de Enoc es que Enoc caminó con Dios. Esa es toda la descripción de la vida de este hombre. Caminó con Dios. Y dice que un día desapareció porque Dios lo llevó. Dios se lo llevó. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Eso es todo lo que sabemos de Enoc. También él era un profeta. Hay una profecía en el libro de Judá de Enoc hablando acerca de la venida del diluvio, del juicio. Pero lo que caracterizaba a este hombre, hermanos, es que caminó con Dios. La Biblia también habla de Noé y lo describe como un hombre que halló gracia delante de Dios, y dice: caminó con Dios. Caminó con Dios. Eso es lo que caracterizaba a estos hombres. Hermanos, somos llamados a caminar con Dios. Ese es nuestro llamado. Y toda la Biblia está diseñada para mostrarnos lo que Dios hace para redimir a su pueblo, para sacar de este mundo perverso, caído, un pueblo para su gloria, que camine con él. En este libro de Hebreos que tenemos frente a nosotros, tenemos quizás algunas de las implicaciones más complejas y más profundas acerca de la obra redentora de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Todos los capítulos previos al pasaje que tenemos el capítulo 10, ¿no? Y todos los capítulos previos nos hablan, hermanos, de lo que Dios ha hecho para redimir a su pueblo. Pero cuando llega al versículo que nos va a ocupar, el versículo 19, noten ustedes que el escritor dice: así que, hermanos, es como estuviera llegando a una conclusión. Después de todo lo que yo he dicho, quiero que ustedes comprendan esto. Este es el propósito de todo lo que él ha enseñado previamente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, él está llegando a una conclusión. Y lo que vamos a meditar, hermanos, en los pasajes que tenemos frente a nosotros, son las instrucciones que nos da la Escritura de cómo acercarnos a Dios, cómo vivir en la presencia de Dios. Y para eso yo quisiera concentrarme en 4 pensamientos, para que podamos comprender mejor, hermanos, lo que nos está escribiendo acá el escritor. Primero, que debemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. Hermanos, teniendo libertad, tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Eso es lo primero que quiero que consideremos. Segundo, que debemos de acercarnos a Dios, además de que hacerlo con libertad y confianza, debemos de hacerlo con constancia, debemos de hacerlo con un corazón sincero y constante. Dice el verso número 22, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero. Tercero, debemos de acercarnos al Señor en convivencia, en fraternidad unos con otros. Dice el verso número 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
no dejando de congregarnos. Eso es importantísimo, hermanos, en nuestro acercamiento a Dios. Que nosotros vivamos en comunión con el pueblo de Dios y que no dejemos de congregarnos, como nos dice acá. Y en cuarto lugar, vamos a meditar también sobre la advertencia de caminar con solemnidad delante de Dios, con temor y con reverencia. Porque después de decirnos todas estas cosas, el autor de Hebreos nos advierte en el verso 26, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, aquí hay una advertencia muy solemne. Muy bien, consideremos, hermanos, estas cuatro instrucciones de cómo acercarnos a Dios. Primero, acercarnos con libertad y con confianza. Hermanos, verso 19. Tenemos libertad. Y teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Tenemos libertad. Acerquémonos. No hay nada que impida que un verdadero creyente se acerque a Dios. Ahora, si tú no has conocido lo que es la maldad de tu pecado, y no has venido al arrepentimiento y no te has refugiado en el Señor Jesucristo, necesitas primero eso. No tienes libertad. Nosotros no nacemos con libertad para acercarnos a Dios. Nosotros nacemos enemigos de Dios. Nosotros nacemos corruptos, contaminados por el pecado que heredamos de Adán. Necesitas separarte de Adán y unirte a Cristo en arrepentimiento y en fe para que el pecado sea quitado de ti, la condenación sea quitada de ti y que la justicia y la inocencia de Cristo sea implantada en ti. Una vez que tenemos al Señor Jesucristo, esta invitación es para nosotros, es para ti, es para todos nosotros. Tenemos libertad, verso 19, teniendo libertad, confianza, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad. Hay un camino, dice el verso 20, hay un camino nuevo y vivo. Un camino abierto. Él nos abrió ese camino por el velo de su carne. Derramó su sangre, entregó su carne y abrió un camino para que nosotros podamos entrar. No hay razón para no acercarse a Dios. Hermanos, somos pecadores, somos indignos, somos impotentes. No podemos por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas. No merecemos entrar allí. No tenemos méritos para entrar a la presencia del Señor. Pero Él nos da los méritos. Él nos ofrece los méritos. Él nos invita. Él ha abierto un camino nuevo. No es el camino de los esfuerzos humanos. No es el camino de los méritos, no es el camino de nuestra disciplina, no es el camino de la religión, es el camino que Cristo abrió con su sangre y con su carne. Así que, hermanos, teniendo libertad, no hay nadie que no pueda entrar. No importa si tú eres un niño, los niños pueden entrar, los ancianos pueden entrar, si estás enfermo puedes entrar, si has cometido pecados groseros que te atormentan en tu conciencia y en tu vida, si han dañado tu vida de cualquier manera, puedes entrar. Hay libertad. Solo tienes que venir, acercarte, reconocer tu pecado, confesarlo, arrepentirte, creer, refugiarte en la persona del Señor Jesucristo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. No es ni siquiera libertad para venir a la iglesia, no es ni siquiera libertad simplemente para orar o para pedirle a Dios cosas, para entrar en el lugar santísimo donde Dios mismo está. Libertad para entrar al lugar santísimo.
La Biblia dice que el espíritu está presto, pero la carne se enferma. El Señor le dijo esto a sus apóstoles, quienes lo estaban acompañando en la oración en los momentos más dramáticos de su vida, cuando lo iban a capturar, a torturar, a sentenciar, a matar, a humillar. Y ellos no pudieron estar con él orando, se quedaron dormidos. Porque eso somos nosotros. Nosotros no respondemos adecuadamente a ese llamado, pero Él sigue llamándonos. Él sigue diciéndonos que hay libertad. La ley nos exige acercarnos a Dios. Pero cuando la ley nos invita y nos exige acercarnos a Dios, la ley nos humilla, nos avergüenza. ¿Por qué? Porque la ley exige que seamos perfectos. Y nosotros no lo somos. La ley y nuestra carne se oponen, resisten y dificultan acercarse a Dios. Nuestra indignidad nos hunde en la autodecepción, la culpabilidad, el temor y el desánimo. Si alguien nos invita a un lugar en donde todo el mundo es elegante, refinado, y nosotros nos vemos a nosotros mismos y vamos mal vestidos y no sabemos cómo comportarnos en ese ambiente, no vamos a querer estar allí, por supuesto. Nos vamos a sentir avergonzados, vamos a ser puestos en evidencia y acusados quizá como gente corriente y común que no pertenece a ese lugar. ¿Quién quiere estar ahí? ¿Quién quiere ir a un lugar donde lo avergüenzan, donde lo ponen en evidencia y lo acusan? Pero el Señor, aunque sabe que nosotros somos indignos, nos invita. Porque de la misma manera que lo hizo con el sumo sacerdote Josué, que estaba vestido con vestiduras viles, y Satanás lo acusaba, el Señor se acercó, reprendió a Satanás, quitó las vestiduras viles de Josué y lo vistió con vestiduras reales. Y eso es lo que nos está diciendo acá este pasaje. Vean conmigo, hermanos, verso 19. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es por la sangre inocente, santa, perfecta, sin pecado de Cristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Él se entregó, esa carne inocente la entregó en la cruz para que tú tengas libertad de entrar. Y teniendo, dice el verso 21, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es decir, Él no solamente entregó su vida inocente para cubrir nuestros pecados, pero Él está sentado a la diestra de Dios para seguir perdonando los pecados que cometemos, porque seguimos pecando. Aunque somos libres de la condenación y del poder del pecado, todavía el pecado habita en nosotros, pero tenemos un sumo sacerdote. Un gran sacerdote, dice el verso 21, sobre la casa de Dios. Un camino nuevo y vivo. Acerquémonos por ese camino. Libertad para entrar en el lugar santísimo. Hermanos, para vivir en la presencia de Dios, ahí está disponible esa invitación. Dios nos invita a entrar en su presencia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué fácil es! Hermanos, es fácil. Lo que lo hace difícil es nuestra carnalidad, nuestra incredulidad, nuestro amor al placer, las acusaciones de Satanás, nuestras debilidades humanas. Por eso es que la única manera de entrar allí es humillados, quebrantados, en fe, reconociendo nuestra necesidad. Pero ahí está, abierto el camino nuevo y vivo. Eso es lo primero, hermanos, que nos indica este pasaje para acercarnos a Dios. Ahora, en segundo lugar, se requiere para acercarnos a Dios que nos acerquemos con corazón sincero, dice el verso 22. Acerquémonos. Tenemos libertad, así que acerquémonos. Pero tenemos que ir con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, verso 22. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La invitación está abierta, acerquémonos. La libertad el Señor nos la da.
El camino el Señor lo abrió, perdonando nuestros pecados. Tenemos un sumo sacerdote a causa de nuestra indignidad y nuestra debilidad, nuestra flaqueza y nuestros pecados. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero se requiere no solamente responder a la invitación, se requiere responder a la invitación adecuadamente, con sinceridad, con corazón sincero, dice el verso 22. Tenemos que ser sinceros. Dios no acepta a los hipócritas. Dios no acepta a los formalistas. Por eso es que los fariseos, hermano, fueron los peores enemigos de Cristo, que se supone que eran los más cercanos a Dios, los líderes religiosos, los que se sentaban en la cátedra de Moisés, pero no eran sinceros. Con sus labios alababan a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón no era sincero. Para estar en la presencia de Dios se requiere sinceridad. Y dice el verso 22, se requiere también una plena certidumbre de fe. Fe, no fe en nosotros mismos, no fe en nuestros pastores o fe en nuestras convicciones, fe en Cristo. Plena certidumbre de fe. Que tenemos un verdadero Salvador, un poderoso Salvador, un sumo sacerdote, que Él es capaz de perdonar nuestros pecados. Que Él es perfecto en lo que realizó. Plena certidumbre de fe. Necesitamos un corazón sincero, necesitamos plena certidumbre de fe. Y agrega el verso 22, purificado los corazones de mala conciencia. La pregunta aquí es, ¿cómo nosotros podemos limpiar nuestras conciencias? Porque uno de los grandes obstáculos para acercarse a Dios en los cristianos es nuestra conciencia. Nosotros sabemos que hemos fallado. Nos sentimos tan avergonzados delante de Dios que por esa razón no oramos. Algunos dejan de venir a la iglesia porque tienen vergüenza. Algunos no leen la Biblia porque cuando leen la Biblia se sienten tan acusados que les da vergüenza. De la misma manera que Adán cuando pecó sintió vergüenza y se escondió de Dios, sintió miedo, sintió culpabilidad. El miedo, la culpabilidad y la vergüenza, hermanos, son nuestros enemigos. Son enemigos invisibles, pero están allí acechando en nuestro corazón. Pero acá nos dice, hermanos, que podemos purificar nuestros corazones de mala conciencia. Lean el capítulo 9 de este libro, verso 13. Y aquí está la receta para limpiar nuestros corazones de mala conciencia. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Porque en el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban los animales y derramaban su sangre, la sangre de esos toros y esos machos cabríos declaraba limpios a los que ofrecían el sacrificio, pero en realidad no lo limpiaba. Era solamente una declaración sacerdotal. Y era una declaración que se hacía efectiva por la promesa de Dios. Pero no había nada concreto, nada específico, nada objetivo, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede limpiar los pecados. Pero lo único concreto, lo único objetivo, lo único real era la promesa de Dios. Y la promesa de Dios habría de cumplirse en la persona de Cristo. De manera que en el Antiguo Testamento, hermanos, los pecadores eran salvos por Cristo, aunque Cristo no había venido. Pero ellos creían en la promesa del pacto. Y la promesa del pacto apuntaba hacia Cristo. Y ellos, creyendo en la promesa del pacto, eran limpios por la sangre de los toros y de los machos cabríos. No por la sangre misma, sino por la fe en la promesa. Ahora, dice el escritor que si la sangre
de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, estoy leyendo el 9:13, rociadas a los inmundos. Aquí está hablando de adoradores inmundos. Y eso es lo que nosotros somos, hermanos, adoradores inmundos. En nosotros mismos, eso somos. Nosotros no tenemos derecho a entrar a la presencia de Dios. Nosotros no tenemos méritos. Nosotros no tenemos ninguna, Dios no tiene ninguna razón para aceptarnos a nosotros inmundos. Pero Él nos invita, a pesar de eso, nos invita por la sangre de su Hijo, por la carne de su Hijo, por el camino nuevo y vivo, por el sacerdocio de su Hijo, nos invita, pero nos invita a entrar con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe y purificados los corazones con agua limpia. Purificados los corazones de mala conciencia, no con agua literal, no con religión, no con ceremonias, no con méritos, ni con buenas obras, sino con la sangre de Cristo. Eso es lo único que purifica nuestros corazones. Hermanos, por eso se requiere fe. Esa es la manera de vivir en la presencia de Dios. Respondiendo al llamado, pero respondiendo sinceramente, en fe, purificando nuestros corazones de mala conciencia. Y la mala conciencia solamente la puede limpiar el Señor Jesucristo. Y luego dice, lavado los cuerpos con agua pura. Aquí está haciendo una referencia simbólica a lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes, para entrar a adorar, tenían primero que lavarse, bañarse. De hecho, había en la entrada del templo, había una fuente donde ellos se limpiaban, se lavaban de toda la suciedad, la inmundicia, el sudor, el polvo que ellos tenían, porque tenían que entrar limpios al templo. Y cuando nosotros venimos a la casa del Señor, tenemos que venir limpios. No en nosotros mismos, sino limpios por la palabra del Señor. Ya vosotros estáis limpios, le dijo el Señor a Pedro, por la palabra que os he hablado. El Señor nos limpia con su palabra, nos limpia con la sangre de Cristo. Por eso es importante, hermanos, que cuando venimos a la iglesia, nosotros vengamos con nuestra mente, con nuestro corazón inclinados hacia el Señor, invocando su nombre, preparados, para que cuando entremos a este lugar entremos limpios, no en nuestra propia limpieza, sino en la limpieza que Él nos brinda. Él nos invita a entrar a su presencia, a vivir en su presencia, pero tenemos que venir con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificada nuestras conciencias, los corazones, de mala conciencia, y lavados con agua pura, el agua de la palabra. Qué importante, hermanos, que nosotros nos lavemos constantemente con la palabra, nos lavemos constantemente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 23 agrega otra condición más, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la esperanza, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, esto indica que lo que tenemos que hacer para estar en la presencia de Dios requiere, hermanos, constancia. No es cuestión de estar concentrados mientras estamos en el culto y al salir del culto desconectarnos y comenzar a pensar mundanamente, a desear mundanamente, a vivir mundanamente, sino que de la misma manera que estamos aquí conectados con el Señor, inclinando nuestro corazón hacia Él, de la misma manera, en todo momento, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ciertamente, acá en la iglesia, en el culto de adoración, nuestro enfoque, hermanos, es mucho más concentrado, por supuesto. En nuestra vida cotidiana tenemos muchas responsabilidades, muchas cosas que pensar, muchas preocupaciones, problemas que resolver, pero aún así debemos de estar conectados con el Señor, inclinados, nuestro corazón, nuestra mente hacia Él.
Eso es lo que quiere decir el verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, para que la próxima semana, hermano, estemos mejor. Y el próximo año, y el próximo mes, y los próximos años, sigamos creciendo y perseverando en esta comunión maravillosa. Así que, para estar en la presencia del Señor, tenemos libertad. Y debemos de acercarnos con confianza. Pero debemos de acercarnos con sinceridad, con corazón sincero, de una manera espiritual y consistente, constante, perseverante. Ahora, en tercer lugar, nuestro pasaje nos invita a algo más, algo que es igualmente importante en nuestro acercamiento a Dios. En el verso 24. Y es que nos consideremos los unos a los otros y nos estimulemos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Noten ustedes que lo que señala este pasaje previamente tiene que ver con nuestra actitud interna. Primero tiene que ver con la invitación que Dios nos hace, luego con la forma en que nos acercamos y respondemos a esta invitación. Pero esta otra instrucción, el verso 24, involucra a la iglesia, involucra a nuestros hermanos. Implica que no podemos ni debemos de hacerlo solos. Que aunque nuestra relación con Dios es personal y es confidencial, es decir, en privado nosotros oramos, en privado leemos la palabra, en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos comunión íntima con el Señor, pero esa comunión íntima, privada, se tiene que desarrollar también en comunión con nuestros hermanos. Eso es lo que dice el verso 24. Considerémonos unos a otros. ¿Por qué, hermanos? Porque las batallas que tú tienes, las luchas que tú tienes en tu conciencia, con el pecado, con la tentación, con la culpabilidad. Y yo no me voy a referir a las luchas, hermano, del trabajo y las luchas de la familia y de la salud, porque las luchas del trabajo, la familia, la salud, todo eso, no se necesita ser cristiano para tener esas batallas, ¿no es cierto? Esas batallas las tienen los inconversos también. Y muchas veces los cristianos, hermanos, dicen, ¿cuántas batallas tengo? Pero están pensando en que tienen problemas económicos, que tienen problemas de familia. Claro, el Señor se ocupa de eso también. Hermanos, pero la verdadera batalla de un cristiano no tiene que ver con esas cosas. Aunque el Señor se ocupa de eso. Pero esas batallas, hermanos, no se necesita ser cristiano para tenerlas. Las verdaderas batallas del creyente tienen que ver con el corazón, tienen que ver con nuestra mente, tienen que ver con nuestra comunión con Dios, con la eternidad. Si a ti lo único que te preocupa y lo único por lo que oras y lo único que te aflige son asuntos de puramente materiales, económicos, externos, no estás peleando la verdadera batalla, hermano, estás peleando una batalla equivocada. Aquí nos está hablando de la batalla de entrar a la presencia de Dios, de vivir en la presencia de Dios, de responder a ese llamado, de aprovechar, disfrutar, gozar esa libertad que Él nos ofrece. Y eso requiere corazón, un corazón sincero, requiere fe, plena certidumbre de fe en la obra que el Señor Jesucristo ha hecho, requiere corazones purificados de mala conciencia. O sea, una actitud constante de arrepentimiento. Requiere firmeza, constancia y requiere, lo que estamos diciendo en tercer lugar, comunión con nuestros hermanos. Considerémonos unos a otros. Considera, hermano, que no solo tú tienes conflictos y batallas para orar, no solo tú tienes conflictos y batallas con la tentación y el pecado, también nuestros hermanos. No solo tú te desanimas, también nuestros hermanos. Y tenemos que interceder los unos por los otros, considerarnos los unos a los otros. Es importantísimo, hermanos, que oremos unos por otros, que pidamos por nuestros hermanos, por su vida con Dios, por su vida espiritual. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras. El propósito de venir a la iglesia, hermanos, no es exhibir nuestros dones. El propósito de venir a la iglesia no es conseguir nuevas amistades o recibir una terapia emocional religiosa. El propósito es venir y estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Edificarnos mutuamente, estimularnos espiritualmente, crecer juntos. Lo que estaba mencionando al principio, la comunión de los santos, importantísima. Lo que estamos celebrando aquí, hermanos, es la comunión de los santos, primeramente en Cristo y luego entre nosotros. Y es una comunión santa, es una comunión espiritual, es una comunión que nosotros buscamos. Dijo alguien, los hermanos de la iglesia no son amigos que tú escogiste, son hermanos que Dios te dio. Porque nosotros, hermanos, somos tan diferentes los unos de los otros. Venimos de diferentes contextos, diferentes países, diferente cultura, diferentes costumbres, diferente estilo de vida. ¿Y por qué estamos juntos ahora? La única razón por la que estamos juntos, y es una razón maravillosa, una razón eterna, una razón poderosa, gloriosa, es Cristo Jesús. Esto nos une, hermanos, más aún que a nuestros familiares de sangre que no son creyentes. Estimulémonos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros. Importantísimo, verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea, se puede adquirir la costumbre perjudicial, dañina, que va a perjudicar tu alma y va a perjudicar a la iglesia también y a nuestros hermanos. Al final, el más perjudicado es uno mismo, ¿no? Dejar de congregarse, no dejando de congregarnos. Es decir, nosotros tenemos que ser, hermanos, consistentes en nuestro compromiso de congregarnos. El día del Señor es algo sagrado. El Señor dice, 6 días trabajarás, ocúpate de todo lo tuyo, de todas tus obras, pero el 7º día es santo para Jehová tu Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No lo olvides. Es un día santo, es un día diferente. Es un día para olvidarnos de todos nuestros afanes, preocupaciones. Deja a un lado tus preocupaciones. Ese día es para el Señor. Ese día es para considerarnos unos a otros, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué, hermanos? Porque es hacia allá donde nosotros apuntamos, a aquel día. Vivimos día tras día acá en esta tierra, resolviendo nuestros problemas, satisfaciendo nuestras necesidades humanas, etcétera, todo lo humano. Pero todo esto es pasajero. Nosotros vemos hacia aquel día y aquel día se acerca. Y por lo tanto tenemos que estimularnos los unos a los otros, considerarnos los unos a los otros, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, exhortarnos, porque se acerca el día. Hermanos, así es como se vive en la presencia de Dios. Hay libertad para entrar, hay libertad, hay confianza, puedes entrar con confianza. Ahí está tu sumo sacerdote, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú te sientas débil, hermano, cuando tú te veas tentado, recuerda que Él también padeció siendo tentado, pero es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay libertad para entrar con tus pecados, con tus necesidades y debilidades. Lo acabamos de cantar. Nosotros nos rendimos a Él, no con nuestras propias fuerzas. Nos rendimos a Él, no porque tengamos algo maravilloso que ofrecerle. Lo único que le podemos ofrecer al Señor es nuestro pecado, nuestra debilidad. Pero Él precisamente, hermano, eso es lo que quiere, tu pecado y tu debilidad, para borrarlo y para darte su fortaleza y su justicia y su santidad. Así es como nos rendimos al Señor. Acerquémonos, dice en otra parte del libro de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay libertad, pero se requiere sinceridad. Se requiere plena certidumbre de fe, una conciencia limpia, firmeza, constancia, y se requiere que nos estimulemos los unos a los otros. Ahora, en cuarto lugar, hemos considerado, hermanos, que tenemos libertad para acercarnos, que debemos de acercarnos con corazón sincero y que debemos de acercarnos con el pueblo de Dios, en comunión con el pueblo de Dios, con la iglesia local, donde Dios te ha llamado y te ha puesto en su providencia. Pero en cuarto lugar, este pasaje nos hace una advertencia también, que al acercarnos a Dios, nos estamos acercando a un Dios que es un Dios vivo, es un Dios temible, es un Dios del cual, escuchen esto, hermanos, verso 31, escuchen lo que se dice de este Dios al cual nos estamos acercando. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es un Dios temible, es un Dios que te puede destruir, podría destruirnos, podría consumirnos. Es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios supremo. Es trascendente, hermano. Nosotros no tenemos acceso a Él, excepto porque Él nos está invitando, excepto porque Él envió un mediador a su Hijo Jesucristo. Pero es un Dios temible. Por eso dice en el verso 26, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pero noten ustedes, hermanos, que nos está diciendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, si Él nos ha dado un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades, que fue tentado en todo y el cual nos ofrece su socorro, su oportuno socorro, su misericordia, ¿cómo es posible que alguien se quede en el pecado? Si teniendo un sumo sacerdote que te ofrece su intercesión, si teniendo un redentor que derramó su sangre y entregó su cuerpo para perdonar tus pecados, ¿cómo es posible que alguien continúe en el pecado? Pues la única razón por la que alguien continúa en el pecado, habiendo un redentor y teniendo un sumo sacerdote, es porque esa persona ama el pecado más que a Dios, aborrece a Dios y ama el pecado y quiere estar en el pecado y no se arrepiente del pecado y no se da cuenta de su pecado. Es un leproso espiritual. Los leprosos padecen una enfermedad, hermanos, que afecta a los nervios de tal manera que los insensibiliza y los leprosos no sienten dolor, se queman y no sienten dolor, se cortan y sangran y no lo sienten, lo ven allí, ven la cosa horrible, las llagas, pero no sienten el dolor y se van pudriendo poco a poco sin poder evitarlo y sin sentir dolor. Así es el pecador. No siente el dolor de su pecado, no se da cuenta de su pecado y se va pudriendo, se va corrompiendo. El pecado lo daña, el pecado lo arruina, pero no le importa, sigue viviendo la vida del pecado, no se arrepiente, no teme a Dios. Por lo tanto, no puede acercarse a Dios. Ahora, quizás vaya a una iglesia y se siente como estamos sentados aquí esta mañana, y cante los himnos, y salude a los hermanos, y hasta se haga miembro de la iglesia, pero se está corrompiendo por dentro, está podrido por dentro, porque no se ha arrepentido de su pecado. Y por eso la advertencia, para acercarse a Dios, hermano, la hipocresía es lo peor. Pero no es necesario ser hipócrita, es mejor ser un hombre quebrantado, una mujer quebrantada, arrepentido, humillado, suplicante, necesitado, que sientas tu miseria, tu desgracia, tu impotencia y que te acerques al Señor y le digas: Señor, soy impotente, soy miserable, soy necesitado, muy, muy necesitado.
ten misericordia de mí. El Señor contó aquella parábola del publicano que se acercó. Y al mismo tiempo entró un fariseo al templo. Y el fariseo oraba, dice, consigo mismo. Oraba consigo mismo, oraba para escucharse, qué bonito oraba. Y él decía, Señor, gracias que no soy como los demás hombres, que yo puedo, que yo diezmo, que yo oro, que yo ayuno. Y el publicano, reconociendo su miseria, su pecado, su indignidad, no se atrevía a levantar sus ojos al cielo, golpeaba su pecho de dolor, de angustia, de culpa. Y le decía, Señor, sé propicio a mí, pecador, ten misericordia de mi pecado, ten misericordia de mi maldad, de mi impotencia, yo no puedo, no merezco. Señor, ten misericordia. Y el Señor dice, ¿quién creen ustedes que salió justificado de él? Hermanos, la única manera de entrar a la presencia de Dios es con confianza en Cristo, con sinceridad de corazón, con nuestros hermanos en la iglesia, pero con mucho temor y reverencia. Por eso es que en la iglesia, hermanos, no podemos nosotros venir a adorar y a la vez hacer un espectáculo de la adoración. Por eso es que no necesitamos en la iglesia una verdadera iglesia espiritual que busca esto, la presencia del Señor, hermano. No va a crear un espectáculo con artistas que pueden entretener y que pueden emocionar y que pueden estimular emocionalmente a la gente. No necesitamos estímulos emocionales. No necesitamos ritmo para eso. Necesitamos conciencia de esa libertad, de ese privilegio, corazones sinceros. Necesitamos hermanos que sientan lo mismo, que busquen lo mismo y hacerlo con temor de Dios, con reverencia, con profunda reverencia. Dice el verso 26, porque si pecaremos voluntariamente, si tú pecas y no te arrepientes, si tú pecas y no vienes a ese Redentor, si tú pecas y disimulas tu pecado y tratas como Adán y Eva que pecaron y se quedaron desnudos y sentían vergüenza, ¿y qué hicieron para acallar su vergüenza? Se cubrieron con hojas de higuera. Y el Señor le dice, ¿qué hiciste, Adán? Y él se escondió. Y el Señor les quitó las hojas de higuera y los desnudó de nuevo y los vistió con pieles de animales. Eso es lo que el Señor quiere hacer, desnudarte y vestirte en Cristo, con Cristo, el Cordero de Dios. Pero tenemos que acercarnos con temor. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por el pecado. Si tú no te arrepientes, si tú no vienes a Cristo, no hay otro camino. No hay esperanza para ti. Tú no tienes esperanza. Si no te has arrepentido y has venido a Cristo, no solo arrepentirse, venir a Cristo, refugiarte en Él, reconocer que Él es el único. Y si no haces eso y tratas de acallar tus pecados de otra manera, haciendo buenas obras, comportándote bien, viniendo a la religión, no lo vas a encontrar. Hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. No hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Tú conoces la verdad? ¿Conoces que Cristo es la verdad? ¿Conoces que Cristo es el único Redentor? Bueno, ven a Él, porque si no vienes a Él, no hay esperanza para ti. No hay esperanza. Y no es solamente de decir, yo creo, yo ya levanté la mano, yo ya acepté. No, tienes que venir, refugiarte en Él, quebrantado, humillado, arrepentido verdaderamente. ¿Qué es lo que le queda a una persona que no viene a Cristo? Dice el verso 27, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, Dios te va a considerar un adversario si tú no vienes a Dios de esta manera. Pero no tienes por qué ser adversario. Puedes entrar en un pacto con Él, porque Él ya cumplió la parte del pacto que a ti te corresponde. Lo que tú no puedes cumplir, Él ya lo cumplió, pero tienes que venir en fe.
Dice el verso 28, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Él nos ofrece la sangre de Cristo, nos ofrece la gracia redentora. No la rechaces, porque no hay otra esperanza más. No hay absolutamente ninguna otra manera de que puedas entrar a la presencia de Dios. Y conocemos, dice el verso 30, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Él le va a dar el pago a los incrédulos, a los que rechacen esta salvación. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrenda cosa. Tú no quieres ni puedes imaginarte, hermano, lo que es ser enemigo de Dios. Y los enemigos de Dios no se dan cuenta que son enemigos de Dios hasta que el desastre llegue, hasta que el juicio venga. Es una misericordia que Dios te revele tu pecado, que Dios te revele tu condición, que Dios te quebrante, que Dios te humille, que te des cuenta de cuán necesitado estás. Es una gran misericordia, porque cuando te des cuenta de eso, vas a ver a Cristo y lo vas a ver precioso. Vas a ver que hay un camino, vas a entender la invitación, vas a entender el llamado, y tu corazón se va a quebrantar y vas a venir quebrantado a la presencia del Señor con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, y vas a limpiar tu conciencia en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y vas a tener un sumo sacerdote porque vas a seguir fallando. Nosotros seguimos fallando. Lo buscamos, lo amamos, lo deseamos. Vivimos en su presencia. Pero seguimos fallando, hermanos. Qué miseria tan grande la nuestra. Pero qué gloria, qué inocencia, qué maravilla la de nuestro Señor Jesucristo. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es por Él que podemos entrar a la presencia de Dios. La vida de todo verdadero cristiano está escondida con Cristo en Dios. Él es nuestra única esperanza. Él es, hermanos, el todo para nosotros. Por eso les decía al principio, de estos hombres, Enoc, Noé, cuya vida está escrita de esta manera, caminaron con Dios de esta forma. Hubo otros 2 hombres, hermano, en la Escritura, Elías y Eliseo, y ellos se describían a sí mismos, su vida, ellos la describían a sí mismos, diciendo, vive Jehová, delante de cuya presencia estoy. Qué buena manera de describir nuestras vidas, vivir en la presencia del Señor. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Pero no se puede estar en la presencia del Señor, hermanos, sin estas 4 condiciones. La invitación abierta, libre para que entremos, un corazón sincero, comunión con el pueblo de Dios y profunda reverencia. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor, por ofrecernos esa comunión dulce, restauradora, santa, eterna, que jamás podríamos nosotros haber imaginado, jamás habríamos buscado si no fuera por tu gracia, si no fuera por la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta comunión eterna, que de no haberla encontrado, Señor, nos habría dejado a nosotros en el camino hacia la condenación, hacia la miseria, en un infierno sin fin. Gracias, Señor, por Jesucristo, por ese camino nuevo y vivo, por su sangre, por su carne. Gracias por ese llamado que nos haces a estar en comunión contigo. En el nombre de Cristo.